Este, Estamos en el capítulo 4 de Romanos, versículo 16 y hasta el versículo 21. ¿Ok? Entonces, si pueden, abran sus Biblias. Y nada más para recapitular, porque ya casi terminamos el capítulo 4. Este capítulo 4 nos habla acerca de lo que mencionó Pablo, que se conoce como la justificación por fe, ¿no? Pero está dándonos un conocimiento mayor acerca de esta justificación por fe, ¿sí? Y lo está haciendo a través de varios ejemplos, en específico el ejemplo de Abraham, ¿sí? La semana pasada vimos que en el versículo 13 y hasta el versículo 15 que hay una promesa que le fue realizada a Abraham, una promesa que nosotros también tenemos este acceso a la promesa porque somos hijos de Abraham como hijos de la fe, ¿sí? No como judíos, pero sí como hijos de la fe. Y tenemos acceso a esta promesa que Abraham tenía también, ¿ok? Con eso en mente, comenzamos nuestro pasaje. El pasaje comienza en el versículo 16 y como tal termina hasta el versículo 25, pero vamos a leer hoy hasta el versículo 21, ¿ok? Versículo 21. Y vamos a comenzar desde el 15, nada más para que tengamos el contexto, porque ayuda mucho esta última línea. Dice así, dice, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por la fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. ¿Ok? Tenemos ahí nuestro pasaje. Y nuestro pasaje básicamente se enfoca en tres cosas y las ilustra con la fe de Abraham. ¿Ok? Quiero que tengan eso en sus mentes. Vemos un tema dentro de este pasaje que está dividido en tres partes y tenemos el ejemplo de Abraham para ejemplificar eso. Lo que se está ejemplificando, este tema, es la fe. La fe que está agarrada de la gracia y la fe que al estar agarrada de la gracia da gloria a Dios. Esas son las tres partes del tema que estamos viendo aquí, ¿sí? La fe que está agarrada de la gracia y que al estar agarrada de la gracia da gloria a Dios. Y eso es lo que se observa en todos estos versículos. Y a partir del versículo, que era del versículo 18, es que se observa esto ejemplificado en Abraham. Entonces vemos de forma constante esta parte. Está hablándonos acerca de una fe que unida a la gracia está logrando gloria para Dios. ¿Okay? No más lo repito para que lo tengan ahí dentro de su cartuchera ahorita que vayamos, porque es bien importante que veamos eso, porque esto se ejemplifica en el primer versículo y luego se trata alrededor de todos los versículos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita va a ser que vamos a primeramente analizar cada uno de los versículos que tenemos delante y al final vamos a traer las conclusiones acerca de estas tres partes. ¿Ok? Fe, gracia y gloria de Dios. ¿Ok? Entonces comenzamos. Dice aquí, por eso es por la fe. Y noten desde el inicio, estamos comenzando básicamente en una continuación de un argumento que ya se tenía. Por eso es que el argumento comienza con esas dos palabras, por esto. O si observásemos nosotros alguna otra traducción, podríamos ver algo así como, porque era, ¿para qué? ¿Sí? Porque es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Entonces
Entonces está continuando algo más. Y eso es bien importante que pensemos, porque aquí nos está diciendo entonces, hay una razón por la cual es por fe. Esta razón ya la comentó el versículo. Ahora, es bien importante que veamos aquí que cuando está diciendo por esto y para que esté después de la parte de fe, nos está dando no solamente una razón, sino dos razones para que sea por fe. No sé si me estoy explicando. Queremos definir nosotros qué es lo que es por fe y por qué. Chequen el versículo 15. Dice el versículo 15, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe. O sea, la primera razón que vemos ilustrada en este versículo 16 de por qué se realiza por fe es que no se puede realizar por acciones. Porque si se realiza por acciones, o como donde dice aquí, por ley, hay una transgresión. Si se realiza por acciones, no se fundamenta nada, sino que solamente se consigue ira. Chequen otra vez el versículo 15. Porque la ley produce ira, porque nadie puede realizar la ley. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe. Donde deja de existir entonces esta ley como una forma de ganar algo. ¿Ok? Sé que es un poquito confuso, si les soy bien honesto, porque esta parte está un poquito más pesada de lo que me gustaría. Lo que nos está hablando aquí entonces es que existe algo que es por fe, porque no puede ser realizado por la ley. ¿Ok? ¿Qué es ese algo? Hay dos cosas que pueden ser respondidas aquí. Lo que es realizado por fe, que no puede ser realizado por ley, es, uno, puede ser la promesa. Si ustedes checan la traducción, por ejemplo, la NBI, amigo, ¿puedes leer, porfa, el versículo 16 de tu NBI? Exactamente. Hasta ahí, sí. Dice, la traducción NBI lo que realiza es que hace una especie de paráfrasis, porque agrega palabras que no se encuentran como tal dentro del texto. Entonces dice, por eso la promesa es por fe, para hacerlo más claro. Nuestro pasaje solamente dice, por eso es por fe, ¿sí? Entonces, una de las respuestas que podemos tener aquí nosotros es que sea por la promesa. La promesa es por fe, ¿sí? Esa es una respuesta. Y tiene un cierto fundamento, porque en los versículos pasados nos habla acerca de la promesa de heredar el mundo. Heredar el mundo se consigue por fe. Y eso es algo cierto. Sin embargo, creo que el versículo va más allá que solamente decir acerca de la promesa. Y hay varios que están de acuerdo en esta parte, que no está haciendo referencia a la promesa, sino que está haciendo referencia a él, a la justificación. ¿Sí? Chequen el versículo 13, la parte final del versículo 13. Dice, no fue hecha por medio de la ley, la promesa a Abraham, sino por medio de la justicia de la fe. ¿Okay? Está hablándonos. Hay una justicia que viene por fe, a través de la cual Abraham consigue la promesa. ¿Sí? Sin esta justicia por fe, que es una relación correcta con Dios, en la cual ya no hay esta separación, no se consigue la promesa de heredar el mundo, no se consigue la promesa de formar parte del pueblo de Dios, no se consigue la promesa de que muchas personas formen parte de este pueblo de Dios. Entonces es bien necesario que la justicia llegue por fe y no por acciones, para que al llegar por fe podamos nosotros tener acceso a esta promesa. ¿Me agarran? Entonces, la justicia es un medio necesario que se tiene que conseguir por fe para después de que están unidas, consiguen la promesa. ¿Sí? Por eso es más importante. Y esto tiene un respaldo por la cantidad de veces que ha estado hablando el apóstol Pablo acerca de la justificación por fe. ¿Sí? Hasta donde nos encontramos ahorita, ya se ha mencionado esto 5 veces alrededor de toda la carta de los Romanos. Y después de que terminemos de pasar este pasaje, se va a mencionar otras 5 veces. ¿Sí? Entonces, todavía estamos viendo que es algo extremadamente importante que aparece esta justificación por fe. ¿Sí? Y continúa hablando una y otra vez, y es el tema entonces de todo el capítulo. ¿Ok? Ya sé que es un poquito más pesado de usar, pero es esta idea. Entonces, la justicia se consigue por fe para poder conseguir la promesa. ¿Ok? Esa es la idea general.
Por eso es por fe, porque nadie puede realizarlo con acciones. Pero hay una segunda razón por la cual es por fe. Chequen el versículo 16. Entonces, primera razón es porque nadie puede conseguir esta justicia por simples acciones. Segunda razón, versículo 16. Por eso es por fe. ¿Para qué? Una segunda razón, ¿para qué? Esté de acuerdo con la gracia. O sea, cuando tú estás con la fe y estás teniendo una fe en Dios, se está respaldando la gracia. Se está haciendo más grande la gracia de Dios. ¿Sí? Si nosotros actuamos con acciones, no estamos siendo amigos de la gracia, estamos siendo enemigos de la gracia para obtener la promesa, porque no se puede y porque se hace menos a Dios. ¿Ok? Cuando tú quitas la gracia, tú estás quitando el lugar de Dios en todo esto. Recordemos levemente qué es lo que es la gracia. La gracia es un regalo inmerecido o un regalo contra lo merecido. O sea, no dar lo que merecemos, sino dar exactamente lo contrario a lo que merecemos, en nuestro caso, porque merecíamos ira, pero se nos está entregando una herencia, ¿no? Entonces, se está entregando por gracia un regalo extremo de parte de Dios que solamente depende de su voluntad, solamente depende de su misericordia, y entonces nosotros definimos, depende de su gracia. ¿Sí? Pero tiene que ser por fe, para que sea por su gracia. Y está haciendo una unión entre los dos que es bien, bien importante. La fe es lo que realiza el hombre. La gracia es lo que realiza Dios. La fe está involucrando entonces en la parte del hombre de aceptar todo lo que Dios está entregando, ¿sí? De dejar de actuar por sí mismo y recibir todo lo que Dios entrega. ¿Sí? Hay una relación íntima entre las dos. Cuando tú actúas con fe, entonces dejas de actuar con tus acciones para ganar cosas, sino que actúas tú en relación a Dios tiene que realizar todo entonces. Y yo acepto lo que Dios está entregando. ¿Sí? ¿Bien claro? Ahora, eso aumenta porque cuando tú ves esta frase, dice, para que esté de acuerdo con la gracia, esta frase ya había sido dada antes. ¿Sí? Nada más que había sido dada con la antítesis, con lo contrario. ¿Sí? Cuando nos habla en el versículo, chequen, unos versículos antes, el versículo 4 y el versículo 5, nos hablan acerca de esta misma frase. Lo voy a traducir yo, no como viene en la Biblia, sino lo voy a traducir con estas mismas palabras, para que vean la unión. En el versículo 4 y 5 habla acerca del que trabaja y que recibe un salario. Chequen, dice el versículo 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda, ¿sí? Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica el impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Va? Ahora, si la tradujere, muchas gracias. Si la tradujere yo como está viniendo en esta frase, sería, ahora bien, al que trabaja, el salario, deme dos segundos, para que esté de acuerdo con la acción. Ya está ahí. Okay. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino de acuerdo a deuda, ¿sí? Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica el impío, se le cuenta por justicia. Cuando ves esa parte, ves entonces que hay una unión clara entre trabajo y estar de acuerdo a deuda, y entre fe y estar de acuerdo a gracia, ¿sí? Aquel que trabaja recibe a fuerzas una deuda y es pagada esa deuda por las acciones que está realizando. Pero aquel que está realizando por fe no está trabajando, sino que está recibiendo de esta forma de acuerdo a, no a deuda, sino de acuerdo a la gracia de Dios, de acuerdo al trabajo de Dios. Y entonces de un lado está el trabajo del hombre, del otro lado está el trabajo de Dios. Por eso es bien importante ver esta unión que está sucediendo. Entonces cuando nos dice esto, nos dice que esta unión de fe y gracia tiene que existir. Tiene que existir. A fuerzas tiene que existir. Cuando tú tiras la fe, estás tirando la gracia de Dios, ¿sí? Por eso tenemos que ver eso. Cuando una persona piensa, incluso, y este ya es un ejemplo, pero cuando una persona piensa que la fe proviene de uno y que la fe es un actuar y que la fe es esa cosa necesaria que tú tienes que realizar de tu voluntad,
ponerte fuerza a tu voluntad para hacerlo. Estás tirando la gracia, porque estás convirtiendo la fe en una acción que no proviene de Dios, sino que proviene de ti, y estás dejando de lado el actuar de Dios. Cuando una persona, y ya lo movemos un poquito más a nuestro lugar, decimos, esa persona no se sanó porque no oró con la suficiente fe. Estamos pensando nosotros en la fuerza de la fe, no estamos pensando nosotros en la fuerza de la gracia, ¿sí? Como diciendo, si yo tengo suficiente fe, voy a poder avanzar más rápido. Si yo tengo suficiente fe, voy a poder realizar milagros. Si yo tengo suficiente fe, y eso no es lo que se nos habla en la palabra. En la palabra se nos habla acerca de una fe que existe o no existe. Y es una fe que está viniendo como un regalo de Dios, ¿ok? En relación a la gracia. Entonces, cuando hay gracia, hay fe que está recibiendo esta gracia. Ahora, esa es la segunda razón que podemos ver entonces, ¿sí? Primera razón es por fe la justicia. ¿Para qué? Para que pueda existir. Porque si es por las acciones, no existe. Segunda razón, porque para que esté unido a la gracia y sea Dios el que está actuando y no el hombre. ¿Ok? Es la segunda razón que se ve ahí, cuando dice para que esté de acuerdo con la gracia. Hay una tercera razón. Tercera razón, y dice el versículo otra vez, versículo 16. Por eso, primera razón, nos envía hacia atrás. ¿Para qué? Segunda razón, nos envía hacia adelante. Pero chequen, después de la coma, viene otra parte. Dice, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. Entonces hay una tercera razón. Y esta es bien grandota. Es porque, primera razón, porque nadie la podía obtener por sus obras. Segunda razón, para que estuviese basado en el regalo de Dios. Pero tercera razón es para que esté firme esta promesa. Para que todas las personas que están recibiendo esta justicia de Dios en el futuro la reciban. ¿Sí? Voy a colocarles ahora la imagen de Israel, porque eso es lo que está hablándonos aquí. Cuando está hablando acerca de Israel, piensen, si está hablándonos acerca de Abraham, y está diciendo, Abraham va a tener una descendencia, y toda su descendencia va a ser heredero de la promesa de Abraham, ¿sí? Y estuviésemos hablando nosotros de acuerdo a la carne, entonces podríamos ver nosotros que esto no se cumple. ¿Por qué? Porque surgen de Abraham hijos que no están siguiendo a Dios, ¿sí? Hijos que no están, porque no tienen un corazón que siga a Dios, no se están acercando a formar parte del pueblo de Dios, sino que están renunciando. Pero Dios dice, mi promesa es segura y mi promesa se mantiene, ¿sí? Entonces no es de acuerdo a sus acciones, porque si es de acuerdo a sus acciones, no todos son hijos de Abraham, ¿sí? O no todos reciben esa herencia. Pero si son de acuerdo a la fe y a la gracia que se mencionan aquí, entonces la promesa se mantiene firme, porque no es el actuar de Abraham haciendo hijos, sino es el actuar de Dios haciendo creyentes, ¿sí? No estoy seguro si se me entiende de todo. Pero entonces lo que hace esto, el hecho de que sea fe y gracia, es que hace que sea firme que todos los descendientes de Abraham, todos los que son descendientes por fe y por gracia, van a tener la herencia a fuerzas, ¿sí? Por eso dice, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, para todos los descendientes, no por obras humanas, sino por aquel que lo está entregando, por la gracia, ¿sí? No por ellos estar actuando para hacerse mayores, sino por una fe que se coloca en los brazos de Dios, para que Dios sea el que esté entregando, ¿ok? ¿Me entienden hasta ahí? Si tienen alguna pregunta, díganme. Aquí la resolvamos, porque sé que está medio complejo esta parte. O bueno, aunque sea para mí estuvo bien complejo. ¿Sí? ¿Todo cool? ¿Todo cool? Va. Entonces ahí tenemos tres razones por las cuales es por fe y por gracia. ¿Sí? Primera razón, lo voy a repetir, para que no sea por acciones humanas, porque las acciones solamente consiguen ira. Primera razón. Segunda razón, para que sea por gracia, de acuerdo a la elección de Dios, de acuerdo a la entrega, el regalo de Dios, a fin de que
todos los que son enviados a este regalo de Dios, todos lo reciban. Esos son toda la posteridad de Abraham, ¿sí? Todos los descendientes de Abraham, ¿ok? Ahora, esto se fundamenta en la siguiente parte del versículo. Chequen lo que dice. Toda la posteridad, no solo los que son de la ley, sino también a los que son de la fe, de Abraham, quien es padre de todos nosotros. ¿Sí? Ahí está diciendo, cuando está hablando aquí de los que son de la ley, hace referencia a los judíos, los que recibieron la ley de parte de Dios. Pero está diciendo, no solamente son ellos, sino son también los de la fe, de Abraham. Entonces, Abraham, parte final del versículo, se convierte en padre de todos nosotros. Todos, está hablando Pablo, y está diciendo, es padre mío, pero también es padre de ti, iglesia, donde se encuentran gentiles y judíos. O también es padre de nosotros, donde nos encontramos nosotros, que somos todos gentiles, ¿no? Todos gentiles somos padres de Abraham. O, chequen lo que dice el versículo 17, y la primera mitad del versículo 17 hace exactamente lo mismo. Dice, es para todos. Chequen, versículo 17. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. ¿Qué estaba haciendo aquí Pablo? Pablo está citando Génesis, capítulo 17, versículo 5, y está diciéndonos que cuando padre de multitudes, exactamente, Jazz, esa es la RBR, ¿verdad, Jazz? No, creo que viene en la Reina Valera, creo. Va a estar perfecto. Si no me equivoco, en la Reina Valera o en la versión actual, porque aquí en mi tableta tengo la Reina Valera y tengo en físico la versión actual. Perfecto, Jazz, muchas gracias. Ahí lo que está haciendo Pablo es que está interpretando lo que fue dicho en Génesis 17. Y está diciendo, cuando en Génesis 17 se dio la promesa a Abraham, tú vas a ser padre de multitudes, que es lo que dijo ahorita Jazz, lo que se traduce en la versión griega del hebreo que tenía Pablo, voy a repetir eso nada más para no confundir, el Génesis 17 fue escrito en hebreo, pero después fue traducido al griego, y Pablo lee desde el griego y desde el hebreo. Pero Pablo, para comunicarle a esta iglesia, cita desde el griego, y a través de eso interpreta lo que decía el hebreo. Dice entonces Pablo, no solamente hace referencia a multitudes de Abraham, de ti van a salir muchas personas, sino hace referencia con esa palabra a naciones, hace referencia a multitudes muy diferentes y diversas entre sí. Y entonces esta palabra se traduce, te he hecho padre de muchas naciones o te he hecho padre de muchos gentiles. ¿Sí? Es lo que se traduce cuando está hablándonos desde el griego. Por eso es que cuando está diciendo este pasaje, Pablo le está diciendo a todas las personas y nos está diciendo a nosotros, cuando Dios le dio esa promesa a Abraham, Dios le estaba diciendo en ese mismo instante, tú no solamente vas a tener una descendencia que va a ser tuya, sino vas a tener una descendencia que va a ser espiritual. Y esa descendencia espiritual es de muchas naciones alrededor de todo el mundo, pero todas unidas a ti como Padre. ¿Sí? Por eso está diciendo, como está escrito, está defendiendo la idea de que los gentiles sí son parte de la descendencia de Abraham. Él es padre de todos nosotros, como está escrito. Te he hecho padre de muchas naciones. ¿Ok? ¿Se me agarran? Va. Entonces, lo que está diciéndonos aquí es esa parte. Nosotros formamos parte de esa descendencia, que ya se le había sido prometida a Abraham. ¿Okay? Y ese es un pequeño paréntesis para Pablo. Simplemente está queriendo decir, forman parte ustedes y formo parte yo. ¿Sí? Continúo con el versículo. Y esta parte voy a leerla unido a lo que viene antes, porque está muy confuso, si le soy bien honesto. Si lo leo así nada más, está confuso. Porque podría decir entonces, si lo leyese así, diría, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios. ¿Sí? Pero ahí no se ve claro a qué está unido esto. Porque está diciendo entonces, te he hecho padre de naciones delante de Dios.
Eso podría tener algo de sentido, pero no necesariamente tiene que ser dicho. Sin embargo, si uno esto a lo que decía antes, agarra más sentido. Chequen lo que dice antes. Dice, por eso es por fe, versículo 16, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, ¿sí? Delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. O sea, ¿sí? Está diciéndonos, delante de la posteridad está firme la promesa por Dios. Dios es quien genera la firmeza de la posteridad. Dios es quien genera la firmeza de que tú y yo y todas las personas formen parte de este pueblo de Dios. Y entonces describe a Dios de dos formas. Chequen lo que dice de Dios. Dice, es el Dios que da vida a los muertos. Primera forma. Dios que da vida a los muertos. Segunda forma. Dios que llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Ah? Y ahí la pregunta es, ¿por qué está diciéndonos estas dos cosas? ¿Por qué está diciendo que Dios da vida a los muertos? ¿Y por qué está diciendo que Dios llama a las cosas que no son como si fueran? Y ahí va la respuesta. Primera respuesta de la primera parte, porque tiene dos respuestas. Ambas tienen sentido. La segunda tiene más peso, pero chequen. La primera respuesta. En el siguiente versículo nos va a hablar acerca de cómo es que Abraham estaba casi muerto, porque no tenía la capacidad él para engendrar a un hijo, ¿sí? Pero está diciendo casi muerto porque Dios da vida al cuerpo de Abraham, para que este cuerpo pueda engendrar a un hijo. ¿Sí? Lo que nos dice el versículo 19, y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y contempló la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, Dios cumplió la promesa de darle un hijo, porque Dios es aquel que da vida a lo muerto. ¿Ok? Es la primera. Y eso es cierto, porque Dios dio vida y por eso es que eligió que Abraham y Sara fueran los padres de un hijo. Pero era como una imagen de lo que iba a pasar después. ¿Ok? Abraham y Sara tienen un hijo a pesar de que ellos estaban como muertos porque no podían engendrar ningún hijo. Pero Dios los utiliza, les da vida a su ser y crea a Isaac. ¿Sí? Pero es para cumplir la segunda cosa. Es una ilustración de la segunda cosa. Chequen lo que dice Amós, capítulo 8, versículo 9. Amós 8, versículo 9. Y eso está en las últimas páginas del Antiguo Testamento. Y bien honesto, va a estar bien difícil encontrarlo. ¿Ya tienes? Amós capítulo 8, versículo 9. Y dice así. Amós tiene en Biblia de las Américas, está en la 938. Se encuentra antes de Abdías, antes de Miqueas, ¿sí? Antes de Abdías y antes de Miqueas, ¿sí? Va. Si ya lo tienen, voy a leer. Aquí dice. ¿Qué dije? Dame 2 segundos, es que no estoy seguro si sí. Amós 8:9, sí. Va. Dice así. Amós 8:9. Ah, caray, no. Me confundí de versículo, amigos. Me confundí de versículos. Una disculpa. Pero vámonos a Juan, porque tenía otro, de todos modos, entonces estuvo bien. Que tuviera otro. En Juan, capítulo 5, versículo 21. Y ahorita encuentro el que les acabé de mencionar. Pero en Juan, capítulo 5, versículo 21, aparece también esta referencia. ¿Ok?
Cuando ya la tengan, me dicen. ¿Ya? Ya está. ¿Bien? Vas. Juan 5:21 dice así, dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que quiere. ¿Ok? ¿Qué está diciéndonos ahí? Está haciendo referencia al poder de Dios para entregar vida a los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los muertos son todas las personas que se habían rebelado contra Dios y por tanto tuvieron una muerte espiritual. Pero Dios trae a las personas de los muertos y los recupera para la vida. Y eso es una imagen que aparece de forma constante. Aparece en Efesios capítulo 2, cuando hace referencia a que tú y yo, como creyentes, nos encontrábamos muertos en nuestros pecados e iniquidades. Efesios 2, versículo 1. ¿Sí? Y dice entonces, a partir de ese estado de muerte, Dios puede traer a vida. Está diciéndonos, versículo otra vez, Romanos, regresamos a Romanos, está diciéndonos en Romanos, Dios es el Dios que provee vida, en este caso entonces, para todas las personas que creen en Él. ¿Sí? Dios provee vida para todas las personas que creen en Él. Es la primera cosa que dice de Dios. Dios que da vida a los muertos. Es la primera cosa. ¿Ok? Segunda cosa, y llama a las cosas que no son como si lo fueren. ¿Eso qué nos habla? Nos remonta a la parte de Génesis capítulo 1, cuando Dios habla y las cosas suceden. O nos hace referencia a cada una de las partes de los Salmos a Isaías, donde dice Dios dice y eso se hace. ¿Sí? Y nos hace referencia también a nosotros, a cómo es que cuando está haciendo referencia a esto, está diciendo sucede por su propia palabra, que sucede que las personas regresan a la vida. ¿Sí? Ahora, lo dije todo seguido porque hay otra cosa ahí, pero no quería decir los números. Entonces, la segunda cosa que hace referencia a esto, así como el pasaje anterior, la parte anterior, la segunda cosa que hace referencia es que chequen lo que dice otra vez, chequen lo que dice. Dice, llama a las cosas que no son como si fueran. Ahora, ¿qué nos hace referencia con eso? En la última parte, como si fueran. Porque eso está diciéndonos algo que todavía no es así. Él está llamándole y diciendo, esto ya es así. ¿Sí? Lo que nos está haciendo referencia con eso es que cuando Abraham estaba aquí, siendo prometido por Dios que iba a obrar él estaba diciendo, tú ya eres el padre de muchas naciones, básicamente. O sea, ya es seguro que de ti van a salir todas esas naciones. Ya es seguro que Dodi va a formar parte de esas naciones. Ya es seguro que Chris va a formar parte. Ya es seguro que Sam va a formar parte. Ya es seguro que yo voy a formar parte. ¿Sí? No hay ninguna inseguridad al respecto. Yo les estoy llamando como naciones que ya existen, a pesar de que apenas estoy dando la promesa a ti. ¿Sí? ¿Qué nos dice eso a nosotros? Nos dice entonces que la palabra de Dios provee vida para las personas y es seguro que las personas que son llamadas a formar parte del pueblo de Dios van a formar parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Es seguro que todas las personas que van a formar parte de estas multitudes van a llegar a formar parte. No hay ninguna duda al respecto. ¿Sí? Por eso, si regresamos al versículo 17, podemos observar otra vez que está en un tiempo presente. ¿Tienes una duda? Ah, ok. Versículo 17, chequen lo que dice otra vez. Dice, te he hecho, ya fue hecho, te he hecho padre de muchas naciones. Esas naciones todavía no existían, todavía no existía México y todavía no existíamos nosotros, pero él dice, ya existen dentro del plan de Dios. ¿Sí? Entonces, dos cosas que describen a Dios aquí. Primeramente, él da vida a los muertos, revitalizando a Abraham y a Sara y revitalizando los huesos muertos de cada uno de nosotros para formar parte del pueblo de Dios. Y la segunda cosa dice, llama a las cosas que no son como si lo fueran. Ya forman parte del pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es seguro que van a llegar. No hay ninguna incertidumbre al respecto, no hay ninguna duda al respecto.
Versículo 18. Abraham entonces, ahí se describe la fe de Abraham. Abraham entonces creyó en esperanza contra esperanza. Ahí se nos dice, hay una paradoja en la forma en la que vive el creyente. El creyente cree en esperanza en contra de esperanza. ¿Va? ¿Qué está diciendo ahí? La parte de creyó en esperanza en contra de esperanza está diciéndonos que hay un tipo de esperanza en la cual no se confía. Y hay un tipo de esperanza en la cual sí se confía. ¿Sí? La esperanza que no se confía, la esperanza que va en contra, es en este caso para Abraham el hecho de que él estaba viendo su propio cuerpo, chequen versículo 19, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Él observa su cuerpo, dice, es imposible que yo tenga hijos, ¿sí? Es imposible que suceda. Observa el cuerpo de su esposa, chequen lo que dice la parte después, dice, estaba como muerto, que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara, también la observa, y dice, no hay esperanza, ¿sí? Esa es la esperanza que está teniendo aquí en contra. ¿Cuál es la esperanza entonces? La que percibe con sus sentidos, o la esperanza que tiene en sí mismo. Porque podríamos decir también nosotros, esa esperanza es como la esperanza de alguien que dice, yo voy a ganar la lotería. Tengo la esperanza de que va a suceder. No hay seguridad al respecto, solamente hay probabilidades. Tengo la esperanza de que no voy a tener un hijo. No hay seguridad al respecto, solamente hay probabilidades. Lo que observas con los ojos. Pero hay otra esperanza ahí. Y esa esperanza es la esperanza de la palabra de Dios. ¿Sí? Creyó en esperanza. Esperanza, lo que Dios dijo. Pero esta esperanza es muy diferente a la otra, porque esta esperanza no se ve. Y es muy diferente a la otra, porque esta esperanza, al contrario de lo que unos piensan, es segura. La parte de lo que ve es insegura. La parte de lo que no ve es segura, porque Dios lo dijo. Y si Dios dice, se hace. ¿Sí? Entonces él cree en esperanza, la esperanza de Dios, contra esperanza, la esperanza de lo que ve con sus ojos. Creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho, conforme a lo que se le había dicho. Y ahí cita otra vez Génesis, pero ahora cita Génesis capítulo 15. Capítulo 17, perdón. Deme 2 segundos. Sí, capítulo 15, fue el 15. Donde dice, así será tu descendencia. Cuando está haciendo referencia a esta parte, así será tu descendencia, perdón, está haciendo referencia a todas las estrellas. En Génesis 15 es donde Dios le dice, mira las estrellas, ¿cuántas son? Y le está diciendo, Dios, entonces, así será tu descendencia. Dios lo dijo, por tanto, era una esperanza que era firme. Iban a ser múltiples como las estrellas. ¿Sí? Así será tu descendencia. Versículo 19. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Sí? Versículo 19 nos está diciendo entonces, no hubo una pérdida de fe de Abraham, sino que su fe estaba observando las cosas del mundo, pero estaba diciendo, también observo a Dios. Ahora, quiero que tengamos un pequeño paréntesis ahí, porque quizás su traducción pueda decir algo diferente a lo que está diciendo la mía. ¿Por qué? Porque antes se traducía de forma, bueno, no antes, más bien, porque se modificó un poquito esto en algunas traducciones, para no decir esto, que contempló su propio cuerpo, sino para decir algo así como ignoró su propio cuerpo. ¿Sí? Y es bien importante que veamos que eso no es lo que dice. Aquí dice el versículo, sin debilitarse en la fe, él contempló su propio cuerpo. Los que son creyentes no es que dejen de ver las cosas que se observan con los ojos. Sí las observan, ¿sí? Pero también observan a Dios.
y se balancean ambas. Cuando tú tienes a Dios y tú tienes las cosas que tú ves, pero Dios dijo algo específico, que fue, va a ser traída vida a las personas con la palabra. Y tú ves personas que no están creyendo, tú ves que el peso de la palabra de Dios es más grande y continúas andando firme en la palabra de Dios. No dejas de observar la realidad que ves con tus ojos, pero observas la realidad que Dios prometió como una realidad que es mayor, ¿sí? Pero ambas se mantienen firmes. Ahora, la razón por la cual digo eso es porque quiero que tengamos bien segura esta parte. Digamos, lo que está prometiendo aquí es personas que van a formar parte del pueblo de Dios, ¿sí? Digamos entonces que nosotros vamos y predicamos la palabra, pero estamos observando a gente que parece que nunca va a creer, ¿sí? Que tienen un contexto social de ateísmo, que sus padres eran ateos, sus abuelos eran ateos, sus bisabuelos eran ateos, ¿sí? Que tenemos una persona que está hablando de forma constante con preguntas y preguntas que están dadas a no una pregunta seria de quiero saber más acerca de tu fe, sino una pregunta de quiero burlarme de tu fe, ¿sí? ¿Qué vas a hacer tú? Vas a decir entonces, no va a creer, voy a estar contestando, pero para ir en contra de él, no por amor a él. O no va a creer, voy a alejarme. O no va a creer, digo esto, creo que nadie lo va a decir, pero voy a maldecirlo. Pero la cosa de eso es, la forma en la que tendríamos que actuar nosotros es sí basada en aquello que él conoce, sí basada en aquel contexto que él tiene. Estamos respondiendo a las cosas que vemos, ¿sí? Pero estamos respondiendo conscientes de que la promesa de Dios es que los que van a ser hijos de Dios van a llegar a ser hijos de Dios, ¿sí? Y hablamos que entonces con una seguridad y no nos separamos de la palabra. Muchas personas, cuando ven este tipo de contextos, van a querer agarrarlos con otra cosa. Decirle, pero aquí vas a encontrar una familia. Decirle, pero aquí vas a encontrar un concierto todos los fines de semana. Decirle, pero aquí estás bien entretenido. Pero esa no es la forma en la que Dios lo coloca. Tenemos que ir nosotros de acuerdo a la promesa de Dios. Y nosotros le decimos las palabras que están aquí contenidas, ¿sí? Con una seguridad. Dios lo cumple, ¿sí? Entonces, nosotros actuamos con esperanza contra esperanza. En este caso, Abraham actuó porque no vio su propio cuerpo y lo vio débil, pero no se dejó simplemente decir, está débil y ya. Vio la esterilidad de su matriz de Sara, pero no permaneció con una debilidad, sino nos dice el versículo 20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. ¿Qué nos está diciendo ahí? Nos está diciendo, Abraham no tuvo una falla que se llame titubeo, o ¿cómo dice tu versión? Nada más para tener otras palabras. 20, sí. No vaciló. ¿Tu versión? La mía dice no titubeó, la tuya no dudó. Ok. No tuvo él un titubeo, una duda, un vacilar que fuera suficiente como para decir en verdad yo no creo en la promesa. ¿Sí? Abraham tuvo caídas. De hecho, si nosotros regresásemos a Génesis 17, que es el primero que se cita, después de eso Abraham se ríe y Sara se ríe también. En Génesis 15 no, que era muchos años antes, ¿sí? En Génesis 15 actuó seguro de la promesa. En Génesis 17 cayó. Sin embargo, no cayó como para permanecer tirado, sino que él continuó levantándose y continuó firme en la promesa de Dios. Y eso es lo que nos habla aquí. El creyente tiene una esperanza contra esperanza que se mantiene firme en la promesa, aun si en ocasiones tiene dudas. Nunca hay incredulidad. ¿Qué dice ahí su traducción? La mía dice incredulidad. ¿Qué dice la tuya, Dodi? No vaciló. ¿Qué sigue? Como un incrédulo. ¿Qué dice la tuya? ¿Como un incrédulo? Ok. Incredulidad es lo contrario a la fe, aquí. Aquí se está utilizando una palabra que es literalmente lo contrario a pistes, que es fe. Y entonces, cuando dice aquí esto, dice, hay un tipo de pensamiento que es ir en contra de la fe.
un tipo de pensamiento que en este caso entonces se llama incredulidad. ¿Qué es este pensamiento? Este pensamiento de incredulidad es nosotros, tenemos segundos que estamos en versículo 20, es nosotros estar divididos. ¿Divididos? ¿Ya lo tienen? Ok, es que de todos modos me quedé sin. Divididos en nuestra alma. Va. Cuando nosotros vemos Santiago capítulo 1, versículo 8, vemos que hay un hombre que es de doble mente, ¿sí? O de doble alma, o de doble espíritu, ¿sí? Ese hombre es un hombre que es de incredulidad, como se ve en esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra entonces nos hace referencia a tener una mente que está diciendo en ocasiones, yo sí creo a Dios, y en ocasiones, aunque lo dice, no actúa en el creer en Dios. Y lo que nos está diciendo una persona que sí tiene fe, es una persona que se mantiene unida en sus acciones y en sus pensamientos a lo que está diciendo Dios, ¿sí? Nosotros no tenemos que tener una mente que se encuentre dividida, sino una que tenga fe, ¿sí? Y entonces dice el versículo 20, no titubeó con incredulidad, no vaciló, no dudó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Lo contrario es que se crece esta fe, dando gloria a Dios. Okay. Antes de seguir avanzando, se fortaleció en fe. ¿Ven claros ustedes quién es el sujeto de esta oración? O sea, ¿quién realiza el fortalecimiento en esta oración? ¿Abraham? ¿Sí? Ok. Voy a decir, no está del todo claro quién realiza el fortalecimiento en esta oración. Lo que está diciendo aquí, chequen otra vez, dice, se fortaleció en fe. O sea, es seguro, a partir de este pasaje, que la fe fue fortalecida, ¿sí? Es seguro que Abraham fue fortalecido en su fe, pero no es seguro que la fuerza proveniese de Abraham para fortalecerse, ¿sí? En otras palabras, podría decir este pasaje, y Abraham fortaleció su fe, pero no es lo que dice. O podría decir este pasaje, lo que podríamos decir que es la otra parte, que digamos Dios fortaleció su fe. Podríamos decir, y Dios fortaleció la fe de Abraham. Pero tampoco dice eso. ¿Qué es lo que está haciendo aquí con esto? Porque no es ni un pasivo ni un activo. No es ni un verbo pasivo ni un verbo activo, ¿sí? En el griego no es ni un verbo pasivo ni un verbo activo. Está diciéndonos aquí que este fortalecimiento en la fe de Abraham fue realizado por ambos, la intención de Abraham y el actuar de Dios, ¿sí? Dios fortalece la fe de las personas y la persona tiene que buscar esta fortaleza de la fe para que sean fortalecidos. O chequen, por ejemplo, lo que nos dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Cuando ya lo tengan me dicen, ¿eh? ¿Ya? Bueno. Efesios capítulo 6, versículo 10. Y dice así, por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué nos dice este versículo? Tú tienes que tener una intención de fortalecerte, pero tiene que realizarse en el Señor y el poder de la fuerza del Señor es lo que te mantiene a ti, ¿sí? No hay personas débiles nada más porque no quieran fortalecerse en Dios. No hay personas débiles nada más porque Dios no las fortalezca. Hay personas débiles por ambas razones, ¿sí? Porque quizás no es el momento para que ahorita sea fortalecida tu fe, dice el Señor, o porque quizás no estás colocando tú en tu intención fortalecerte en esa fe. Ambos tienen que estar sucediendo y por eso tenemos que estar nosotros buscando en oración tener esta fortaleza que no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. ¿Ok? Ahora, terminamos la oración. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo surge? ¿Qué surge de este fortalecimiento en fe? Porque es la forma en la que funciona. Si alguien se fortalece en fe, le da la gloria a Dios.
Por eso es que es seguro que Dios es el origen de esta fuerza, ¿sí? Pero aparte de eso, el no titubear, sino buscar creer la promesa, le da la gloria a Dios, porque se dice Dios es grande. O chequen lo que dice el versículo 21. Se da gloria a Dios estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplir. ¿Okay? Se da gloria a Dios cuando se cree lo que Él promete, se actúa en base a lo que Él promete en su palabra, va a traer gente, va a formar parte, a pesar de que están muertos, vamos a poder predicar nosotros, a pesar de que estamos incapaces, y gente va a ser sanada, porque Dios es quien lo realiza. ¿Ok? Va. Ahí terminamos el pasaje. Ahora entonces, ¿cuáles son las 3 conclusiones que surgen de este pasaje? Y quiero que las noten, las noten. Comencemos desde el final, ¿va? La tercera conclusión. Digo, lo pueden poner como primera ustedes, ¿no? Pero quiero irme de atrás para arriba. De abajo para arriba. La primera conclusión que surge de esto es que es la parte de la gloria de Dios, ¿sí? La con la que termina el pasaje. Cuando dice esta parte, se fortaleció en fe dando gloria a Dios, nos dice entonces que el fin último de la promesa y el fin último de realizarlo con una persona incapaz y el fin último de que Dios fortalezca todo, el fin es dar gloria a Dios en todo esto. Dios es quien provee la fuerza para que cada uno de nosotros crea. Dios es quien provee la promesa para que tengamos una esperanza segura, aún contra esperanza. ¿Sí? Dios es quien habla las cosas y da vida, y Dios es quien llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Para qué? Para que sea alzada su gloria. Para que Dios sea aquel que estamos notando nosotros, realiza absolutamente todas las cosas. ¿Sí? Entonces es bien importante tenerla como primera, porque eso nos dice el fin último. El fin último es dar gloria a Dios con la fe de cada uno de nosotros. Aplicación. Entonces, cuando nosotros pensamos en la fe, tenemos que pensar que el propósito de nuestra fe no es nada más sustentarnos a nosotros, no es nada más creer lo que está diciendo esta palabra, es darle la gloria a Dios con nuestra fe. ¿Sí? Es bien importante eso. ¿Va? Primera cosa, tenemos que darle a Dios la gloria con nuestra fe. ¿Va? Segunda cosa, segunda conclusión. Y esta se encuentra regresándonos hasta el versículo 16. 16. La fe para que esté de acuerdo con la gracia. ¿Sí? A fin de que la fe esté de acuerdo con la gracia. Y entonces eso lo que nos dice para nosotros es que, perdón, ese no era la parte, se me fue. Era la siguiente parte de eso. Una disculpa, la segunda conclusión está en la segunda mitad del versículo 16. Dice así, a fin de que la promesa sea firme, es la segunda conclusión. A fin de que la promesa sea firme. ¿Qué es lo que sucede entonces con esto? Que cuando Dios promete y realiza, y es para su gloria, podemos tener una seguridad de que va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios no actúa para su gloria queriendo romper su gloria. Porque Dios no actúa prometiendo para querer no cumplir lo que promete. Dios promete para que esté firme y sea para su gloria. Eso lo que se aplica para nosotros es que entonces podemos nosotros tener una firmeza. Si yo me preocupo en la gloria de Dios, tengo una firmeza de que todo va a salir de la forma en la que tiene que suceder. Firme. Y puedo tener esperanza. ¿Ok? Sé que esto puede que no parezca muy práctico, pero lo es. Les voy a decir cómo es que es práctico. Porque si yo mi fe la estoy pensando, yo estoy queriendo leer esto para que Dios sea glorificado. Si estoy pensando, yo voy a predicar para que Dios sea glorificado. Si estoy pensando, yo voy a hablar con mi familia para que sea Dios glorificado. Y ese es mi fin en mi cabeza. Puedo tener una falta de ansiedad. Se quita la ansiedad. Porque digamos que en vez de eso yo tuviese este fin de, yo voy a leer mi Biblia para memorizar este pasaje. Yo voy a leer mi Biblia para saber más que el otro. Yo voy a predicar para verme más grande que todas las demás personas. Todas esas cosas no tienen ninguna firmeza de que vayan a suceder.
Pueden suceder, quizás, pero no hay ninguna firmeza de que va a suceder. Pero si mi propósito es, yo le quiero dar la gloria a Dios con una vida que está siendo dedicada a Él, sé que cuando me acerque a mi Biblia va a suceder eso. Hay una firmeza en esto. Dios promete que aquellos que leen su palabra van a tener vida. Juan capítulo 8, versículos 31 al 33. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Voy a ejemplificar con eso otra vez. Si yo tuviera como propósito nada más ser libre leyendo la palabra, igual lo voy a conseguir. ¿Sí? Hay gente que piensa que es libre después de leer la palabra, aunque no sea para Dios. Pero si lo hago para glorificar a Dios, es seguro que voy a conseguir esa libertad. ¿Sí? Es bien seguro que la voy a conseguir. Voy a conseguir una libertad espiritual en mi ser. Voy a conseguir una libertad futura que todavía no vemos, que se llama el reino de Dios. ¿Sí? Es bien importante que busquemos eso. Buscamos la gloria y tenemos una firmeza de que se cumple. Y tercera conclusión. Bueno, primera conclusión. Y primera conclusión, ahora sí es la que dije ahorita. Versículo 16. Por eso es por la fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Primera conclusión, entonces tenemos que tener una fe que está buscando rendirse a la gracia de Dios. Necesitamos una fe que esté buscando rendirse a la gracia de Dios. Y eso es lo que sucedió con Abraham. Entonces, si dijese la primera, segunda y tercera conclusión, va así. Tenemos que tener una fe que se rinda a la gracia de Dios. Eso es lo que garantiza la firmeza de las promesas, porque la gracia es Dios lo cumple, no lo cumplimos nosotros. Y eso garantiza que sea para la gloria de Dios. Por eso tenemos que tener todo esto dentro de nuestra mente. Fe que esté unida a la gracia con la firmeza de Dios para glorificar a Dios. ¿Sí? Y esa tiene que ser nuestra vida. Chequen el versículo 22. Y con eso terminamos. Versículo 22. Por lo cual, después de todo lo que ya leímos, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, ¿qué está sucediendo aquí? Está diciéndonos que por el hecho de que Abraham tuvo esas tres conclusiones, sí tuvo una fe que se dejó llevar con la gracia, tuvo esa firmeza del cumplimiento y dio gloria a Dios. Por eso Abraham fue salvo. Ese es el tipo de fe que Dios busca. Dios busca una fe que se rinde, Dios busca una fe que finalmente va a conseguir la vida de la persona y es firme porque le está buscando dar gloria a Dios. Y esa es la forma en la que tenemos que vivir nosotros. Por eso es extremadamente práctico, porque aquí no estamos lidiando con la promesa que te dio Dios de un trabajo, digamos, porque Dios no da promesa de eso. Pero digamos que dijeses eso. Aquí estamos lidiando con la promesa que te da Dios de vida, si tú crees en su nombre. ¿Sí? Por eso, también su fe le fue contada por justicia. Y así tenemos que tener una fe nosotros para tener la vida que Dios nos otorga. ¿Ok? Eso es lo que hemos estado hablando durante todo este pasaje. Las naciones que son dedicadas a Dios y que forman parte del pueblo de Dios. ¿Va? Vamos a terminar orando. ¿Y me ayudas en oración, Dodi, por favor? Dale, sí, no te preocupes. En ese caso, denme 2 segundos nada más que terminen de anotar. Vas. Padre, gracias. Nos das la gracia necesaria para abres nuestros ojos. Pido que hoy nuestra fe se ponga no en lo que nosotros veamos, no en lo que podamos llegar a esperar de nosotros mismos, personas, sino lo que tú has dicho. En lo que tu palabra decir, tu palabra es para vivir, esto nos va a llevar únicamente al propósito inicial. Te doy la gloria, te doy gracias, te doy todo lo que soy. En el nombre de Jesús. Amén.